Queridos hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches tengan todos ustedes. Gracias a Dios por este tiempo que podemos pasar nuevamente juntos para estudiar la palabra de Dios. Vamos a continuar con el tema que estamos viendo y es el sufrimiento en la vida cristiana. Comenzamos hablando sobre la batalla espiritual. Y la batalla espiritual y el sufrimiento en la vida cristiana están juntos, queridos hermanos. Vamos a ver por qué. Vamos a orar. Padre, gracias por estos momentos, Señor. Gracias por permitirnos acercarnos a tu preciosa palabra. Te pido que nos ayudes a poder entenderla, que nos ayudes a poder no solamente entenderla, Señor, sino vivirla, experimentarla en el nombre precioso de Jesucristo. Gracias porque yo reconozco, Padre Santo, reconocemos que tu palabra es la verdad, que tu palabra tiene el poder de cambiar, de transformar, que tu palabra es el alimento que necesitamos, que tu palabra, Señor, no regresa vacía. En el nombre precioso de Jesús, Señor, gracias. Amén y amén, Señor. Bien. El sufrimiento es perfectamente normal, y no solamente normal, queridos, sino que el sufrimiento está establecido por Dios en su palabra para todos los cristianos, para todos los hijos de Dios. Y me refiero, queridos hermanos, a los verdaderos cristianos. ¿Por qué digo verdaderos cristianos? Porque hay muchos que solo son simpatizantes, pero no se han convertido realmente a Cristo. Y obviamente, queridos hermanos, ellos no pueden experimentar esto de lo que estamos hablando, de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que vamos a hablar sobre esto. En 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 12, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mira lo que dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Bueno, dice que todos, queridos hermanos, todos los verdaderos cristianos padecerían persecución. Si tú quieres vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice la Biblia, padecerás persecución. Fíjate bien en esto que te voy a comentar. Cuando pensamos, por ejemplo, en el apóstol Pablo, pensamos en un hombre que fue un ejemplo de lo que sería un verdadero cristiano. Sin embargo, queridos hermanos, cuando él recién se convirtió, el Señor dijo de él, esto está registrado en Hechos capítulo 9, verso 16, cuando el Señor le habla a Ananías y le dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así que incluso desde que antes de que Pablo comenzara su ministerio, ya Dios había dicho, ya el Señor Jesucristo le había dicho a Ananías, ¿verdad?, que Pablo iba a padecer por causa del nombre de Jesús. Ahora, ¿padeció Pablo? Sí, queridos hermanos, realmente sí. Y vamos a ver algunos pasajes en la vida de Pablo para darnos cuenta que este fiel hombre de Dios realmente sufrió, queridos hermanos, sufrió por Cristo. Pero también que él asumía ese sufrimiento como algo normal en la vida cristiana. ¿Y por qué lo digo? Porque él lo declara en las cartas a las iglesias que escribió. Por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versos 8 al 11, escribe Pablo las siguientes palabras. Dice:
que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Está hablando de sufrimiento, queridos hermanos. Está hablando el apóstol Pablo de sufrimiento cuando dice que estamos en problemas, sí es cierto. En 2 Corintios capítulo 11, 23 al 29 dice, ¿son ministros de Cristo? Bueno, aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a aquellos enemigos que tenía dentro de la iglesia, ¿verdad? Aquellos que venían y le decían a los corintios, por ejemplo, en este caso, Pablo no es apóstol. ¿Quién es Pablo? ¿A poco anduvo con los apóstoles? Etcétera, ¿no? Entonces dice el apóstol Pablo, ¿son ministros de Cristo? Dice, como si estuviera loco hablo. Es decir, tómenme como si yo estuviera loco, porque no podría presumir, ¿verdad? Dice, como si estuviera loco hablo, yo más. Si ellos son ministros de Cristo, dice, yo más. Y luego, escúchame bien, como una carta de recomendación, dice las siguientes palabras. Dice, en trabajos más abundantemente, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Fíjese, está demostrando que es ministro de Cristo a través de lo que ha sufrido. Y poniendo como ejemplo lo que ha sufrido, dice, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, dice, la preocupación por todas las iglesias. Y dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Y esto lo muestra como prueba de que él es un siervo de Dios. El sufrimiento lo usa como una prueba, en este caso, de que él es un siervo de Dios. En 2 Corintios capítulo 6, versos 3 al 5 dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, dice, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Y oiga cómo se recomienda. Dice, como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. ¡Wow! Esto es tremendo, queridos hermanos. El apóstol Pablo está diciendo, estas son pruebas de que verdaderamente soy un siervo de Dios, de que verdaderamente soy un servidor de Cristo. Dice en 2 Corintios 1:8, dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados, dice, sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Es decir, pensamos que íbamos a morir. Fíjense, queridos hermanos, el sufrimiento
tiene que ver con la consagración y el servicio a Cristo. Pues mientras es mayor la entrega y el servicio al Señor, es mucho mayor la oposición por parte de Satanás. Esto es una realidad. Esto es una realidad. ¿Cuánto estás sirviendo al Señor? ¿Cuánto estás trabajando en la obra de Dios? ¿Cuánto estás también el ataque del enemigo es de acuerdo, queridos hermanos, a eso? Entonces, aquí cabe una pregunta muy importante. ¿Por qué muchos cristianos no están padeciendo? Porque algunos cristianos dirían, bueno, la verdad es que yo no he padecido nada. Yo no he padecido, la verdad no he padecido nada. Pues es muy interesante aquí pensar en esto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no estoy sirviendo al Señor. Porque no estoy sirviendo al Señor. Porque Satanás no se preocupa realmente por mí si no estoy sirviendo al Señor. Entonces, ni me molesta. Ahí estoy tranquilo, ¿verdad? No te muevas, me dice, no te hago nada, no te molesto tampoco. ¿Entiendes? Es decir, Pablo era un hombre que no paraba de predicar el Evangelio. En cierta ocasión dijo, todo Asia, ¿verdad? Se refería a Asia Menor, todo Asia lo he llenado del Evangelio. No quiero ir a donde alguien ya comenzó a predicar, sino quiero ir donde Cristo no ha sido predicado. Y entonces levantaba obras, ¿verdad? Y en los viajes misioneros que hizo podemos leer, ¿verdad? Su trabajo constante, continuo. A veces quedaba hasta 3 años en un solo lugar, ¿verdad? Predicando el Evangelio, y después en sus viajes confirmaba las iglesias. Un trabajo verdaderamente tremendo, ¿verdad? Pero de la misma manera, queridos hermanos, era un peligro para Satanás, era un peligro, ¿verdad? Porque donde quiera que iba arrebataba las almas, ¿verdad? Y esto es muy importante. Satanás no va, realmente no le preocupas si no estás sirviendo en la obra de Dios. No le preocupas si no estás trabajando para el Señor. Realmente no. Es decir, a mayor consagración, a mayor compromiso en la obra de Dios y mayor trabajo en la obra de Dios, obviamente el ataque del enemigo, ¿verdad?, será cada vez más fuerte también. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. ¿Sí me entienden? Pero eso no es para la persona que está sin hacer nada en la obra de Dios, sino es para aquellos que se mueven, que trabajan, que sirven en la obra del Señor. Y esto debería saberlo cada cristiano, queridos hermanos. Porque como hemos dicho en otra ocasión, Dios te salva y después de que te salva, te llama a trabajar. Después de que te salva, te llama al servicio. Decíamos, la razón más importante por la que el Señor nos dejó aquí es por ellos, por aquellos que no tienen a Cristo, por aquellos que no lo conocen. Cristo murió por ellos en la cruz del Calvario y nos dejó a ti y a mí en esta tierra, después de habernos salvado, para que vayamos y anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso nos va a traer problemas, obviamente. Pero confía, porque Cristo está en ti. Confía.
porque Él tiene cuidado de ti, porque Dios tiene cuidado de ti. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque, ¿qué dice? ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Mis hermanos, esto es algo muy importante. Hablábamos sobre el llamado a Isaías, ¿recuerdan ustedes? Dios llama a Isaías y entonces Isaías responde. El Señor dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? E Isaías responde, heme aquí, envíame a mí. El día que tú fuiste salvo, el día que yo fui salvo, ese día el Señor me salvó, pero también el Señor después me dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Es más, me lo dice de otra manera, me lo dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Ve y predica el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Hoy ve y haz discípulos a todos los lugares. Este llamado es para cada hijo de Dios. Para cada hijo de Dios. Pero no debemos temer, queridos hermanos, no debemos temer la oposición satánica, no debemos temer al enemigo, queridos hermanos. No, fuimos llamados a servir en el reino de Dios y Dios permite que haya oposición. Claro que lo permite. Él permite que haya oposición porque cuando enfrentamos esa oposición crecemos. Cuando enfrentamos esa oposición, Dios trabaja en nuestras vidas. Dice la Biblia que en Cristo somos más que vencedores. Amén. Entonces, les decía, dice, pues mientras es mayor la entrega y el servicio al Señor, también es mayor la oposición por parte de Satanás. Es cierto, pero no debemos temer eso, queridos hermanos. Ahora, el punto que quiero tocar al ratito es que estos temas no se tocan casi. No se tocan. Al contrario, queridos hermanos, muchas veces se le dice a las personas, se les enseña acerca del cristianismo, ¿verdad? Acerca de la vida cristiana, que todo va a ser color de rosa, que no va a haber problemas, que no. Pero las dos cosas son ciertas. Número uno, te llamaron a servir, y número dos, vas a tener oposición. Número tres, Dios lo permite. Número cuatro, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Ahora, algo que es muy importante, como ya dijimos, Jesús nunca ocultó el asunto del sufrimiento en la vida cristiana y en la vida de servicio. Nunca, nunca, al contrario, repetidamente lo dijo. Desde el sermón de la montaña, si a mí me persiguieron, a ustedes también los perseguirán, ¿verdad? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hablábamos la semana pasada sobre este texto, ¿verdad? Entonces, Jesús lo repitió continuamente. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que, queridos hermanos, siendo un tema tan claro en la Biblia, resulta extraño que casi no se toque en los púlpitos hoy en día. Todo lo contrario, queridos hermanos, todo lo contrario. Se habla de una vida cristiana sin sufrimiento. Se habla de una vida cristiana llena de bendiciones por todos lados, sobre todo económicas, físicas y todo esto en esta tierra. La Escritura dice que en los últimos días muchos, escúcheme esto que le voy a decir porque es muy importante. Estoy consciente de lo que voy a decir, de que lo que voy a decir
a muchas personas tal vez no les guste. Pero quiero ajustarme a la palabra de Dios. La Biblia dice que en los últimos días muchos apostatarían de la fe. Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, apostatar de la fe aquí en este texto no significa que las personas dejan de creer en Cristo y se van al mundo. No. Esto no es lo que dice la Biblia. Esto no es lo que dice aquí. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, escucharían doctrinas que el demonio quiere que escuchen. Entonces, doctrinas falsas. Entonces, se crearían, por así decirlo, diferentes evangelios. Un evangelio con un sesgo, ¿verdad?, hacia la felicidad, por ejemplo. Un evangelio con un sesgo hacia la prosperidad económica. Y cosas así. Un evangelio con un sesgo hacia el no sufrimiento de ningún tipo. Filipenses capítulo 3, versos 18 y 19 dice, mire esto, querido hermano, dice el apóstol Pablo, dice: porque por ahí andan muchos. Ahora, quiero explicarle el contexto. Aquí en el capítulo 3 de Filipenses, Pablo les escribe a los filipenses de cómo él ha vivido, de cómo ha sido su experiencia en el ministerio, una experiencia de sufrimiento, una experiencia donde dice que lo ha perdido todo por amor de Cristo. Y les dice que lo imiten a él y que imiten a todos los que así, igual que él, se conducen. Y inmediatamente después les dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, oigan esto, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. Algunos autores o algunos comentaristas dicen que este texto donde dice que son enemigos de la cruz de Cristo, algunos comentaristas dicen que se refiere a que no creen más en el sacrificio de la cruz de Cristo. Pero, queridos hermanos, cuando leemos el contexto, nos damos cuenta que no es eso lo que quiere decir. Cuando leemos el contexto, nos damos cuenta de que son enemigos de todo tipo de sufrimiento por causa de Cristo. Y que todo lo contrario, miren lo que dice el contexto. Dice: porque ya les dije de qué está hablando el capítulo 3, usted puede leerlo. Está hablando el apóstol Pablo sobre cómo ha sido su vida cristiana, ¿verdad?, sobre cómo ha sido su ministerio y su servicio, y les dice finalmente que lo ha perdido todo por amor de Cristo. Quiero que podamos entender, ¿verdad? Sufrió el rechazo, ¿verdad?, también incluso de su propia familia, probablemente, de sus amigos, de tanta gente, ¿verdad?, de toda la gente que lo quería, ¿verdad?, de toda la gente que lo admiraba, ¿verdad? Él era un hombre muy conocido, ¿verdad? Y entonces, pero cuando él se convierte a Cristo, absolutamente pierde todo lo que él tenía. Y aún dice: lo estimo por basura por ganar a Cristo. Pero y les está hablando de eso, y les está diciendo
realmente en el fondo está diciendo, van a sufrir por causa de Cristo. Y les dice, imítenme a mí y a todos aquellos que se conducen de la misma manera en la vida cristiana. Y entonces les dice, porque por ahí andan muchos. Dice, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, dice el apóstol. Oigan esto, que son enemigos de la cruz de Cristo. Es decir, que evitan todo sufrimiento por causa de Cristo. Pablo está enseñando que él sufre por causa de Cristo. Y dice que son enemigos de la cruz de Cristo. Jesucristo dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y entonces dijo, tome su cruz. Esté dispuesto a pagar el precio de seguirme, sufrimiento, tome su cruz y sígame. Dice, pero ellos son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. Y oiga esto, querido hermano, dice, cuyo Dios es el vientre. Lo que les interesa es comer, llenarse, hartarse, lo que les importa, ¿verdad? Es abundancia, lo que les importa es prosperidad y todas estas cosas. Oiga, cuyo Dios dice, es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Se da cuenta? Ese es el contexto. Que solo piensan en lo terrenal. Eso es lo que les importa, el dinero, lo que les importa, las cosas de este mundo, las riquezas, este tipo de cosas. Entonces se convierte en un evangelio de Dios te va a bendecir, de Dios te va a dar, de Dios te va a llenar de abundancia, de tu negocio va a prosperar increíblemente, de este tipo de cosas, queridos hermanos, que de repente se predican hoy en día y que no tienen nada que ver con una vida piadosa, con una vida entregada, con una vida cristiana, donde estas cosas, queridos hermanos, no son lo más importante. El otro día yo les decía, sí, es cierto, el dinero es bueno, el dinero puede ser bueno según para lo que se use, ¿verdad? Pero, y es en un momento dado, es una bendición, claro que sí, con él compramos cosas para servirnos, incluso, como dice la palabra de Dios, incluso para ayudar a otros. Cuando dice, por ejemplo, ahí en Efesios, el que robaba no robe más, sino trabaje con sus manos para que tenga, incluso no solamente para él, sino para compartir con el que padece necesidad. ¿Verdad? Con dinero puedes ir de vacaciones, con dinero puedes comprar cosas, con dinero, pero ¿qué te quiero decir? Eso no es lo más importante. Porque como les decía la semana pasada, sin dinero, pero con Cristo lo tienes todo. Entonces se cambia el evangelio. Se cambia el evangelio. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esto es tremendo. En Colosenses capítulo 1, verso 24, mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Dice el apóstol Pablo, todavía me falta sufrir en el servicio por la obra de Dios, por la iglesia del Señor. Cristo ya pagó el precio, Cristo sufrió por nuestros pecados, pero ahora el sufrimiento en la vida cristiana es por el servicio hacia la obra de Dios, por el servicio hacia Dios que tiene que ver con la obra y el crecimiento de la obra de Dios aquí en la tierra. Va a costar. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque Satanás quiere impedir a toda costa que la obra crezca, que las almas se salven. Dice la Biblia que Él pone una venda para que no les resplandezca la luz del Evangelio.
lucha el enemigo porque las almas no se salven. Por eso cuesta tanto ganar un alma para Cristo, queridos hermanos. No es fácil y no se puede atraer a las almas prometiéndoles prosperidad y prometiéndoles ese tipo de cosas, queridos hermanos. No es así como se ganan las almas. El evangelio es el único medio para ganar las almas para Cristo. ¿Y qué es el evangelio? Que Cristo murió por los pecados de la gente, de las personas, para salvarles, y que resucitó al tercer día de entre los muertos y hoy está vivo para salvarles. Y como te dije, lo vuelvo a repetir, la salvación es totalmente gratuita, pues escrito está: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque por gracia, de gratis sois salvos, no cuesta nada. Cristo pagó todo en la cruz del Calvario. Pero seguir a Cristo te va a costar todo. Te va a costar todo. Y eso es lo que no querían estos enemigos, o no quieren estos enemigos de la cruz de Cristo. No quieren sufrir, no quieren padecer por Cristo. Amén. Entonces inventan doctrinas, sacan textos de contexto, ¿verdad? E inventan doctrinas que no tienen nada que ver. Pero mira las palabras de Pablo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, le dice a la iglesia, ¿no? Lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Fíjate, realmente, queridos hermanos, estos en cierta ocasión, bueno, el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, y en Gálatas capítulo 1 versos 6 al 9 él les dice: estoy maravillado de que tan pronto, dice, estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban, dice, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Luego entonces puede haber otro evangelio, dice el apóstol Pablo. No que haya otro, pero es que han inventado otro evangelio u otros evangelios. Mira, la iglesia tiene que estar preparada para los tiempos difíciles, y cada cristiano debe estar preparado para los tiempos difíciles, hermano. Cada hermano tiene que estar preparado para sufrir. Es parte de... Tenemos que entender esto, es parte de... Cada cristiano debería saber que en el paquete viene también una dosis de sufrimiento por causa de Cristo. Es muy importante entender esto. Pablo estaba consciente que detrás de cada tribulación que padecía por la causa de Cristo estaba Satanás. Efesios capítulo 6 verso 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y lo dice de una manera clara, enfática. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra seres humanos, no es contra los hombres. Hay una lucha espiritual,
hay seres espirituales que están en contra de lo que nosotros estamos haciendo por Cristo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una lucha, hay una guerra que se libra, queridos hermanos, en el terreno espiritual. Y cada cristiano, cada hijo de Dios debemos saber esto. Debemos estar conscientes de esto. Tenemos un enemigo. La Biblia dice, vuestro adversario, así le llama, vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es una realidad, queridos hermanos. Es una realidad, no es un cuento de hadas, no es una ilusión. No, es una realidad. Si tú eres un hijo de Dios, tienes un enemigo. Ahora, escúchame bien, ¿por qué hay muchos cristianos que no tienen tribulaciones, que no tienen muchos problemas, que no están pasando por dificultades fuertes, ¿verdad? Y que las dificultades que están pasando no tienen que ver con la obra de Satanás, ¿sí me entiendes? Sino tienen que ver más bien con el hecho de vivir en un mundo caído, el hecho de vivir en un cuerpo que todavía no ha resucitado, ¿verdad? En un cuerpo que todavía se enferma, en un cuerpo corruptible. Pero esas no son el tipo de tribulaciones por las que pasa un cristiano, que es un soldado de Cristo, que sirve en la obra de Dios, que gana almas, que ora por las almas, que lucha por el extendimiento del reino de Dios, que lucha por la obra de Dios, por el trabajo del Señor, ¿verdad? No. Así que un cristiano ¿qué te quiero decir? Un cristiano que se conforma con ir el domingo a la iglesia y ahí de vez en cuando, que de vez en cuando toma su Biblia, ¿qué te quiero decir? Que le da lo mismo si leyó la Biblia hoy o no, si oró o no, ¿qué le va a interesar ese cristiano al diablo? ¿Entiendes? ¿Qué aflicciones puede tener más que el dolor de muelas, el dolor de cabeza, el dolor del pie, la rodilla, y esas cositas? ¿Entiendes? Pero no está sufriendo por causa de la obra de Dios, no está sufriendo por causa del Evangelio. ¿Qué me está diciendo, pastor? Que debería sufrir. Pues la verdad yo no quisiera que sufrieras, pero si sirves a Dios vas a sufrir. Eso es real. Eso es real. ¿Por qué no podemos evitar lo que dice la Escritura? ¿Por qué no podemos moverlo de allí? ¿Por qué no podemos arrancarle las páginas? Cuando Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, no se refiere, como les decía el otro día, no se refiere a las enfermedades y ese tipo de cosas, sino se refiere a la aflicción por causa del Evangelio, a la aflicción por causa de que eres un hijo de Dios, a la aflicción por causa de que eres un hijo de Dios que caminas en este mundo contracorriente. Dice la palabra de Dios, 2 Corintios capítulo 4 verso 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir,
Satanás va a cegar a la gente para que no les resplandezca el Evangelio. ¿Le has predicado a alguien el Evangelio y te dice, sí, fíjate, sí, muy bien, sí, perfecto, y te está dando por tu lado solamente, te está diciendo a todo que sí, y luego te dice, ¿quieres recibir a Cristo? Y te dice, claro, claro, o te han dicho, es que yo siempre lo he recibido. Están cegados, querido, están cegados al Evangelio. O le estás hablando a una persona y como si le estuvieras hablando en chino, no entiende absolutamente nada, porque está cegado al Evangelio, porque es una lucha, porque Satanás no quiere que él escuche el Evangelio, no quiere que lo entienda, no quiere que su corazón sea abierto para recibir el Evangelio, y está luchando. Es una lucha. Cuando tú predicas el Evangelio, realmente esto es una guerra, es una batalla espiritual. Es un asunto de vida o muerte predicar el Evangelio. La oración, queridos hermanos, cuando se ora por los perdidos, cuando se ora por la gente, ¿verdad? Realmente es una batalla espiritual. Se hacen dos cosas, se ora y después se va y se predica el Evangelio. Es una batalla. Es una lucha más real de lo que yo creo te imaginas, hermano. Más real de lo que te imaginas. Es una verdadera lucha. El problema es que muchas personas, solamente muchos cristianos, tienen una especie como de, ¿qué te podría decir? Como de asentimiento mental. Es decir, se menciona al diablo y entonces ellos dicen, sí, pero no lo creen. No creen que existe. No creen que es real. O sea, aunque no lo dicen, asienten mentalmente, pero en el terreno de los hechos no creen que es real. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, verso 18, dice, por lo cual, dice el apóstol Pablo, quisimos ir a vosotros, le dice a los tesalonicenses, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿A quién le echó la culpa Pablo? Al diablo. El diablo nos estorbó y no pudimos ir. El diablo nos estorbó y no pudimos ir a verlos. Dice, por lo cual quisimos ir a vosotros. Dice, yo Pablo ciertamente una y otra vez. Es decir, no fue una ni dos veces, ¿verdad? Fueron varias veces que quisimos ir a ustedes, ¿verdad? Pero no pudimos porque Satanás nos estorbó. Pablo lo maneja como una realidad, queridos hermanos. Esto es algo muy importante. Ahora, déjame decirte, voy a hacer un paréntesis aquí antes de concluir. Ahora, en la vida cristiana, Dios permite la aflicción. Perdón. Dios permite la aflicción también por otras razones, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nos disciplina como a hijos, como a sus hijos amados, cuando nos disciplina. Hebreos capítulo 12, versos 1 al 11. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y luego dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún, dice, no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío. Y entonces el Señor toca el tema de la disciplina y dice: no menosprecies la disciplina del Señor. Es decir, Dios a veces nos disciplina y eso duele, pero nos disciplina para nuestro bien. Dice, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, dice, disciplina. Dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Es decir, si eres su hijo de Dios, entonces Él te va a disciplinar. ¿Sí? Si eres verdaderamente su hijo, entonces Dios te va a disciplinar. Eres su hijo y te descarrías, eres su hijo y de repente pecas y no quieres arreglarte y no quieres, entonces Dios viene y te da 3 buenos porque te ama, ¿verdad? Y luego el argumento que usa es que ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces no. Es decir, si Dios no te disciplina, entonces no eres su hijo, porque solo a sus hijos disciplina. Por otra parte, dice: tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos, dice, refiriéndose a nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero es decir, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Sí? Pero es otro tema, hermanos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dice el apóstol Pablo. Dice que él recibió el evangelio directamente del cielo, directamente de Dios. Dice: conozco a un hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, pero sucedió algo, dice, y fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y allí escuchó palabras inefables, palabras bellísimas, palabras hermosas. Dice que al hombre no les dado escuchar. Dice, y habla sobre esto, ¿no? Sobre que él recibió el evangelio directamente del Señor. Y dice: pero para que no me enaltezca sobremanera. Y lo dice de una manera clara, o sea, dice: para que no me llene de orgullo, ¿verdad? Para que no me enaltezca sobremanera. Dice: me fue enviado un mensajero de Satanás. Es decir, Dios permitió que un demonio le afligiera. Dice: me fue enviado un mensajero de Satanás para que me abofetee continuamente. La Biblia no explica qué era exactamente ¿qué te quiero decir? Aquella situación difícil que Pablo estaba pasando, ¿verdad? Por causa de eso. La Biblia no explica, pero dice: me fue enviado un mensajero de Satanás, dice, para que me abofetee. La Biblia no explica qué eran esas bofetadas, pero por cierto le dolieron. Dice: por lo cual le pedí al Señor por 3 veces, hasta las contó, por 3 veces que lo quitara de mí, que quitara eso de mí. Dice: a lo cual el Señor me respondió: bástate mi gracia. Usted ya conoce este pasaje.
porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo termina diciendo, ahora más bien me glorío en mis debilidades, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Es decir, Dios está diciéndole, te quiero humillado, te quiero, ¿verdad? En lugar de enaltecido, te quiero humillado para poder usarte. Entonces, sí, realmente era una disciplina de parte de Dios para Pablo. Otra de las razones por las que podemos sufrir, aunque le digo, este es otro tema, estos son otros temas, pero quiero dejar en claro, ¿verdad?, que el sufrimiento por Cristo, ¿verdad?, el sufrimiento del que hemos estado hablando es el sufrimiento por causa del Evangelio, por causa de la obra de Dios. Pero también, aunque hay otro tipo de sufrimiento que es por causa de vivir en un mundo caído y en un cuerpo mortal que se enferma, ¿verdad? Entonces, pues nos vamos a enfermar, ¿verdad? Y la mayoría de las personas mueren enfermas, mueren de una enfermedad, a menos que sea un accidente, ¿verdad? Y las enfermedades son dolorosas, y muchas veces muy dolorosas y a veces tardadas, o sea, tarda mucho tiempo la persona en morir, pero eso le sucede a cristianos y a no cristianos, hermanos. A cristianos y a no cristianos. ¿Por qué? Porque todavía vivimos en un cuerpo mortal, todavía vivimos en un cuerpo que está envejeciendo todos los días, que se está deteriorando, nuestros órganos están deteriorándose diariamente. O sea, no somos Superman, aunque tenemos a Cristo en nuestra vida, no somos superhombres ni nada por el estilo. Y eso pues causa cierto sufrimiento y cierto dolor, y sí es cierto. Pero un día moriremos si Cristo no viene antes, ¿verdad? Moriremos, queridos hermanos, y nuestro cuerpo se enterrarán a nuestro cuerpo, ¿verdad? Y se convertirá en polvo, en tierra otra vez, ¿verdad? Pero un día, dice la Biblia, sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice la Biblia que nuestro cuerpo será transformado en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Y entonces tendremos un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no muere, un cuerpo que ya no enferma, y entonces estaremos siempre con el Señor. Bendito sea Dios. Amén. Sí, pero mientras vivamos aquí en la tierra, estamos aquí para servir a Dios con todo nuestro corazón. Ahora, déjeme decirle, a veces, queridos hermanos, muchas veces también el Señor nos ha permitido orar. ¿Cuántos no hemos recibido una bendición? ¿Cuántos no hemos recibido una sanidad, por ejemplo? Y Dios se ha manifestado de una manera hermosa, ¿verdad?, al sanarnos de alguna cosa. Lo hemos visto muchas veces. Dios a veces obra de esa manera para mostrar su poder y para mostrar su gloria y para ser glorificado también. Claro que sí, queridos hermanos. Pero no todo el tiempo, ni todas las veces, ni a todas las personas. ¿Me explico? Esto es algo real. Y más tarde, más temprano, como les decía, si Cristo no viene antes, vamos a morir. Vamos a morir, ¿verdad? Eso es una realidad, ¿verdad? Eso es una realidad. Entonces, y nos vamos a enfermar también, ¿verdad? Pretender que no nos vamos a enfermar es una enseñanza equivocada, ¿eh? Pretender que no vamos a enfermarnos nunca es una enseñanza equivocada. ¿Creemos en la salud, en la sanidad divina? Sí. ¿También creemos en la salud divina? Sí.
por determinado tiempo, para cumplir ciertos programas de Dios. Sí, porque Dios tiene algún plan específico, porque Dios quiere hacer algo. Sí es cierto. Pero invariablemente vamos a enfermarnos, ¿verdad? Y vamos a morir, ¿verdad? Tenemos que ser claros, queridos hermanos. Oramos por los enfermos y yo oro por los enfermos. Siempre he orado por los enfermos y desde que me convertí a Cristo creo en la sanidad divina, creo que Dios, lo he visto muchas veces, he visto el poder de Dios obrar, ¿verdad? Cuando se ora y lo creo con todo mi corazón. Pero esa persona que se enfermó, ¿verdad? Y que sanó, ¿verdad? Años después, tiempo después, ¿verdad? Se va a volver a enfermar y tal vez no salga de esa enfermedad y termine muriendo. Lo glorioso, queridos hermanos, es que llegará el tiempo donde ya no habrá más muerte, ni más dolor, ni más enfermedad, ni más llanto, ni más nada. Isaías 25, capítulo 8 dice: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová, el Señor, toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y esto tiene cumplimiento en Apocalipsis 21:4, donde dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, cuando habla sobre la nueva Jerusalén, sobre la santa ciudad que baja del cielo. Dice: entonces enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén y amén. La siguiente semana seguiremos hablando sobre el mismo tema. Yo creo, queridos hermanos, que es importante, es necesario, ¿verdad?, que la iglesia del Señor esté siempre preparada, ¿verdad?, para sufrir si es necesario por causa del reino de Dios, por causa de la obra de Dios, siempre por causa del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Estas cosas se entienden mejor, queridos hermanos, viviendo en un tiempo de tribulación. Pero aunque no sea un tiempo de tribulación y persecución, queridos hermanos, ¿verdad?, yo creo con todo mi corazón que la iglesia será arrebatada a tiempo, ¿verdad? Será arrebatada a tiempo, ¿verdad? Y creo que el Señor vendrá por su iglesia, ¿verdad? Y se la llevará y la librará de la tribulación que viene sobre este mundo, del juicio, de los juicios que vienen sobre este mundo. El Señor librará a su pueblo, ¿verdad? Pero debemos estar preparados también, ¿verdad?, por si Dios permitiera un leve tiempo, ¿verdad?, también de tribulación, como para cernir a su iglesia y entonces llevarle. También deberíamos estar preparados para todo siempre. Amén. Queridos hermanos, Dios les bendiga mucho, que el Señor les guarde. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias, Señor, por darnos el privilegio y el gozo, la alegría de poder acercarnos a tu hermosa palabra. Gracias, Señor. Y Padre mío, que estemos siempre preparados, que nos armemos de este pensamiento, Señor. Si el Señor Jesucristo sufrió, nosotros sufriremos también por causa de la obra. Estamos dispuestos, Señor. Si tú quieres, si es tu voluntad, estamos listos y estamos dispuestos, Señor. A ti sea la gloria, la honra y el honor por siempre. Bendito sea, Señor. Amén y amén. Queridos hermanos, un fuerte abrazo. Dios los bendiga, Dios les guarde. Y sirvamos al Señor con gozo, con alegría. Sirvamos al Señor con ánimo, listos para seguir adelante. Amén. Dios les bendiga a todos, queridos.